Mecanismos de persuasión política, las herramientas y estrategias para generar tendencias observadas con el punto fino de Juan Burgos en Marketing Político. Línea directa. Y aquí estamos en el estudio con Juan Burgos. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a todo el auditorio. Feliz año. Feliz año, sí. Feliz año. Bueno, Víctor, fíjate que el 2021 fue un año muy interesante. Un año que estuvo marcado por las vacunas, Sí. Principalmente por Sí. las vacunas del COVID. Nuestro aprendizaje a vivir en una pandemia, ¿no? Es algo que tenía mucho tiempo que no pasaba y que no le había pasado a esta generación. Andar en la calle, en ese tipo de lugares con cubrebocas. Y en este marco, el año pasado en Estados Unidos sucedieron cosas bien interesantes social y políticamente que lamentablemente en México no tenemos este dato, estos seguimientos, pero les voy a compartir unos datos de Estados Unidos que podemos proyectar hacia nuestro país en una investigación que realiza Pew Research. Si alguien quiere estos datos, al final del segmento doy mis redes sociales y mi correo para mandárselo, ¿no? Muy bien. El primer dato interesante es que del 2018 al 2021, el porcentaje de americanos que dijeron que no tendrían en un futuro hijos creció de un 37 a un 45%. Estamos hablando de americanos entre 20 y 50 años de edad, ¿no? Que ya están decididos a no tener hijos, lo que abona a un preocupante de crecimiento poblacional, sobre todo en las zonas urbanas. Este mismo fenómeno lo podemos estar ya viendo en ciudades grandes como la Ciudad de México o Guadalajara o incluso Monterrey, ¿no? Otro dato interesante fue que en una encuesta realizada en agosto del 2021, el 72% de los encuestados dijeron conocer a alguien que fue hospitalizado o que murió a causa del COVID-19. Y ojo, no se toman en cuenta solo las infecciones, sino los casos graves. O sea, prácticamente 8 de cada 10 americanos tuvieron un contacto con alguien que se enfermó gravemente de COVID, lo que nos da una idea de qué fuerte estuvo la pandemia. Bueno, sigue estando obviamente en Estados Unidos, ¿no? Otro dato que me llamó mucho la atención es que a partir de la pandemia, 8 de cada 10 asiáticos han sufrido algún tipo de discriminación, violencia o rechazo. Y solamente 3 de cada 10 dijeron haber recibido algún tipo de apoyo o palabras de aliento en este tiempo de la pandemia, ¿no? Mostrando una cara nueva, social y mental, de las afectaciones que aún no logramos entender por completo que va a tener esta pandemia, ¿no? Un dato interesantísimo que no tiene nada que ver con la pandemia es que hoy en día es más seguro que una mujer que entra a la universidad logre los 4 años completos de educación que los hombres. Y más o menos la participación de las mujeres respecto a los hombres en las universidades de Estados Unidos está prácticamente siendo nivelada. Sigue habiendo un poco de más hombres en las universidades, pero las mujeres es mucho más probable que se gradúen y que completen los 4 años. Creo que es un dato tremendo de cómo las mujeres siguen avanzando en el mundo académico y laboral. Que ya nos sorprende, ¿no? Ya nos sorprende, pero alienta, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Y otro dato interesante es que 3 de cada 10 americanos no se sienten identificados con una religión en específico, cuando, por ejemplo, en el 2007 eran menos de 2 de cada 10 los que no se sentían identificados, lo que nos lleva a entender que pues con acceso a la información, con todas las redes sociales, con todo lo que hoy sabemos, la religión está perdiendo cada día más adeptos. En fin, quería empezar el año con algunos datos al aire, por decirlo así, Sí. Algunos datos interesantes, datos que no tenemos en el país, en México, y que en Estados Unidos llevan un seguimiento sobre estos datos y muchos más que, de nuevo, si quieren se los puedo compartir. ¿Me permites, Víctor? Doy mis redes sociales al que Por quiera favor. esta información. Sí. Mi Twitter es @JuanBurgos. Vienen otros datos más interesantes sobre política, sobre qué tan polarizados están los demócratas contra los republicanos, etcétera. En mi Twitter es @JuanBurgos, mi Facebook es facebook.com/JuanBurgos y mi correo electrónico, que ahí yo creo que es más fácil compartirles el artículo, es juanesburgos@gmail.com. Pues por lo pronto mándamelo, ¿no? Te lo mando, Víctor. Me apunto. Te lo mando. Te quiero preguntar, ¿estuviste en Estados Unidos estos días? Bueno, tú viajas mucho, Juan.
¿Cómo va la situación en Estados Unidos? En esa zona de Los Ángeles, una de las más pobladas, donde hay más mexicanos, por supuesto. Estamos hablando de una población hispana muy amplia, muy alta. En lo que se refiere a las medidas sanitarias del COVID, porque veíamos a mucha gente sin cubrebocas todavía hasta noviembre, principios de diciembre pasado. Fíjate que me tocó estar precisamente en un partido de fútbol americano y en todos lados pues prácticamente te forzan, si no puedes entrar, a tener cubrebocas y el esquema de vacunación completo. Es obligatorio. Es obligatorio. Ah, bien. ¿no? Bien. Eso te da cierta tranquilidad, pero no te garantiza pues, que no te vayas a enfermar, ¿no? Sí. de COVID. Pero prácticamente en todos los lugares cerrados te obligan o te piden el cubrebocas. En el caso del estadio de fútbol americano nos pidieron nuestros certificados de vacunación, cosa que se me hizo, la verdad, muy interesante, muy bien. Pero en el resto de los lugares sí ves gente sin cubrebocas, pero como que ya la gente también, en lo poco que me tocó andar en la calle, sí está cuidándose, ¿no? Sí, no es para menos, cuidando, es ¿no? que ha sido... Ahora, es California, ¿no? Sí. California es un estado que es un poco más, tiene tasas de vacunación más altas, etcétera, y se cuidan un poco más. El problema está en los estados que están más asociados al Partido Republicano, que es gente que no quiere vacunarse, que es gente que no quiere usar cubrebocas, gente que cree que el COVID es una gripa más, Sí. ¿no? Y que no ve el impacto que está teniendo en el sistema de salud, ¿no? En nuestro caso, ese es el error. Sí, lo estamos viendo ya. Y sí es cierto, lo más probable es que si contraemos COVID, ahorita a estas alturas, con vacunas y con todo el conocimiento que se tiene, según lo que entiendo, lo más probable es que no te vaya mal, ¿no? Así es, pero ¿sabes qué está pasando? Y estaba leyendo ayer un artículo de un medio de Inglaterra. No quise recordar el nombre, pero a estas alturas del día está difícil. Y a esas horas de la noche en que lo leí también. Pero básicamente me llamó la atención lo siguiente, que por el hecho de que si te da COVID, por ejemplo, tú tienes ya la dosis completa, te da leve, no tienes ninguna comorbilidad y tú te traes una gripita y dices, esto no es COVID, es un pequeño resfriado. Exactamente. Y vas propagando el virus, por eso es que se está haciendo mucho más rápido el contagio y eso es lo riesgoso. Y mira, sin ser experto, si yo me muevo por las estadísticas, que es lo que más o menos yo le entiendo. Más o menos. Si yo eres el hombre de los números. Sin abusar del número, por Sí. decirlo así. Sí, la variante Omicron al parecer es menos agresiva en su efecto en el organismo, pero es mucho más contagiosa. ¿Y dónde está realmente el problema aquí? Lo que estamos viendo es el desgaste que está teniendo el sistema de salud. Por decir algo, si con la variante Delta se enfermaban quizás de cada 100 se enfermaban 10, y de esos 10 quizás uno era de gravedad, Sí. De esos mismos 100 con la Omicron a lo mejor se nos enferman 50 y de esos 50 se nos siguen enfermando con gravedad otros 2 o 13, ¿no? Exacto. Entonces, no porque sea menos agresivo el virus estamos muy bien, no, porque de todas maneras vamos a desbordar el sistema de salud y tenemos que ser cuidadosos. Y es que depende de cada quien, de tu organismo, ¿no? Y depende de cada Sí. quien. Tenemos que ser Sí. cuidadosos, seguir usando cubrebocas, Bien. vacunarnos y atender las recomendaciones médicas. Bien, Punto. Juan, pues como siempre, muchas gracias, Juan. Terminó en COVID Sí. la participación de marketing, Sí. pero sí es cierto, o sea, es interesante ver cómo en todo el mundo las cosas siguen cambiando. Sí, empezó la sección con vacunas, termina con COVID. Sí. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, un saludo a todos Sinaloa. Juan Burgos en nuestra sección de marketing. Juan Burgos en Marketing Político te compartirá los resultados de nuevas investigaciones en la siguiente emisión. Línea directa.